internacional. Noticias, espectáculos, entretenimiento, redes sociales, fotoblog, nightlife y los mejores beats mezclados. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, somos más. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a esta nueva emisión a través de SM Radio. Yo soy Arturo León y le doy la más cordial bienvenida a Factor Desconocido. Rafael, bienvenido. ¿Qué tal, Arturo? Pues bienvenidos todos para una emisión más de Factor Desconocido. Definitivamente los invitamos a que nos sigan a través de Facebook o en la página www.smradio.com.mx. Ahí estamos transmitiendo totalmente en vivo, o si no, posteriormente este Facebook Live estará disponible para todos ustedes en posteriores ocasiones. Y pues hoy tenemos un programa bien interesante, mi querido Rafael. Tenemos, por ejemplo, como ya les habíamos comentado a nuestros radioescuchas y televidentes, tenemos pues el caso de los rostros de Belmes. Sí, un caso muy interesante que data de la época de finales de la dictadura franquista, de la época franquista en España. De los 70s. Exactamente, de la década de los 70s, muy interesante, muy polémico. Pues ahora sí que sacó ámpula, por decirlo de alguna forma, en su momento, y es un caso que se ha ido renovando con el tiempo, como que viene y va como que por oleadas. Sí, de hecho vamos a presentar un documento precisamente de esa época, un documento videográfico de Germán de Aragomosa, siendo entrevistado por el doctor Fernando Jiménez del Oso, en aquel entonces, refiriéndose a este tema. Y también tendremos el testimonio del investigador Pedro Amorós, quien pudo obtener pues algunas psicofonías que ahorita más adelante los vamos a escuchar y que realmente indicarían la posibilidad de que algo verdaderamente paranormal sucedió y continúa sucediendo allá en Belmes. Más recientemente, nuestro buen amigo allá en España, nuestro buen amigo Iker Jiménez, hizo un programa de Cuarto Milenio. Dentro de Cuarto Milenio hizo un reportaje bien puntual de este caso. Entonces, de la misma forma, él comenta, Iker, que no hay una explicación lógica para la aparición de estos rostros. Sí, claro, y bueno, tomar en cuenta además de que independientemente de que ha habido investigadores que han pretendido desprestigiar la autenticidad del fenómeno, obviamente se ha dado de todo. Hay hasta declaraciones de parte de la familia que años después vinieron a decir que no, que pues resultó que parte de los fenómenos era porque aventaban una piedra para que se escuchara un ruido y cosas así. Bueno, es que se ha dado prácticamente de todo en este caso, ¿no? Tanto a favor como en contra. Lo que sí no podemos negar es la autenticidad del origen del fenómeno. Ya todo lo que se haya dado después, sí, con los años, bueno, pues ya es harina de otro costal, ¿no crees? Efectivamente, y creo que, bueno, pues esa es responsabilidad de los interesados en el tema, ir desmenuzando esa información, presentárselas al público y, ellos tienen la última palabra. También vamos a tener una nota que tú me pasaste de pues una detección en radar y también una comunicación entre varios aviones y la torre de control allá en Chile sobre el avistamiento de varios objetos voladores no identificados. Eso lo vamos a tener al final, vamos a tener el audio completo y también nos traes información referente a... son una serie de casos que desde la década de los 80s se han venido estudiando a nivel muy profundo, muy científico, por un doctor italiano de nombre Corrado Malanga. El doctor Malanga, que de especialidad es químico, con varios reconocimientos en Italia y a nivel internacional,
más o menos a la par que inició su labor docente y de investigación en su ramo específico, comenzó a interesarse primero en el fenómeno ovni y luego ya derivó en una rama muy específica que es la rama, por llamarle de alguna forma, psicológica, psiquiátrica. Es un tema que toca muchas aristas del fenómeno de la abducción, tomado de manera muy seria, porque bueno, ya verán ahora que desarrollemos el tema, a nivel de resumen de la investigación del doctor Malanga, algo muy interesante. Eso definitivamente se los vamos a presentar más adelantito. Y bueno, retomando precisamente el tema de los rostros de Belmez, ¿qué te parece, mi querido Rafael, amigo, si vamos a escuchar los antecedentes precisamente de este caso? ¿Por qué ha llamado la atención y en aquel entonces por qué despertó tanta inquietud, no solamente en el pueblito de Belmez, sino en toda España y el régimen franquista, que realmente ahí también tuvo algo que ver en el sentido de detener las investigaciones? Entonces vamos a ver esta cápsula y continuamos aquí en Factor Desconocido. En 1971 se produjo en una humilde casa del pueblo de Belmez de la Moraleda, en Jaén, España, lo que algunos llamaron el fenómeno paranormal español más importante del siglo XX, el espeluznante e inexplicable caso de las caras de Belmez. El 23 de agosto de 1971, en Belmez, en la casa asignada con el número 5 de la calle Real, la dueña de la propiedad, la señora María Gómez Cámara, se percató mientras cocinaba que en el suelo de cemento de la cocina de su casa se había formado una gran mancha que parecía un gran rostro humano. Su hijo Miguel Pereira relataría años después, en el medio hispano El Español, este extraordinario caso. El extraño hallazgo pronto se convirtió en el único tema de conversación en el pueblo, y durante los días siguientes todos los vecinos peregrinaron hasta la casa de María Gómez para presenciar aquel fenómeno extraño. El mismo Miguel Pereira relató que en su momento fue insoportable seguir viviendo en la propiedad. Esto debido a la gran cantidad de gente que acudía a observar este enigmático misterio. Algunos días más tarde se raspó la supuesta cara y el albañil Sebastián Fuentes León echó yeso sobre la misma. Sin embargo, la cara reapareció días más tarde. En los días siguientes surgieron nuevos rostros que se añadieron al inicial, tanto en la cocina como en el pasillo de la casa. Las caras aparecían y desaparecían, se desplazaban o se transformaban en otros rostros. Debido a la repercusión mediática que tuvo el caso, a la casa de Belmez llegaron personajes y expertos famosos del mundo de la parapsicología, como Germán de Argumosa o Hans Bender, quienes coincidieron en catalogar los fenómenos de Belmez como un gran misterio. Para la gran mayoría de los especialistas, lo que sucedía en esa humilde casa de Belmez era un fenómeno paranormal conocido como teleplastía, es decir, una manifestación mediante la cual imágenes, formas y rostros humanos se imprimían de manera inexplicable sobre suelos, techos, paredes y otras superficies. Algunos afirmaban que estas formaciones obedecían a los deseos inconscientes de los seres humanos, mientras que otros creían que se trataba de evidencias físicas de personas que habían muerto y que buscaban pedir a los vivos algún tipo de ayuda o favor. Germán de Argumosa, quien supuestamente venía comisionado por el gobernador civil para averiguar lo que había debajo de las caras, afirmó incluso que había grabado una supuesta psicofonía, en la que los fantasmas lo llamaban por su nombre y le decían que levantara el cemento, refiriéndose presuntamente a la existencia de un antiguo cementerio ubicado debajo de la casa de María Gómez Cámara. Luego de que algunos escépticos aseguraran que las caras de Belmez habían sido pintadas con nitrato y cloruro de plata, se realizaron varios análisis que descartaron la presencia de estas sustancias. Luego que María Gómez falleció en febrero del 2004, Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, investigó si habría más de esas pigmentaciones,
que a su juicio eran teleplastías. Así surgieron las nuevas caras de Belmez, aunque la forma de estas nuevas caras era mucho más vaga que las anteriores. Con respecto al origen paranormal de las caras de Belmez, algunos investigadores sostienen que el origen de las caras estaría ligado a un antiguo cementerio medieval árabe del siglo XIII, que se descubrió en el subsuelo de la cocina de la casa, en excavaciones realizadas hasta una profundidad de casi 3 metros. Después de la primera aparición, se pudo constatar la aparición de restos humanos. Por ello, investigadores de lo paranormal relacionaron las teleplastías con el hecho de que en el lugar se encontrarían personas enterradas, cuyos espíritus habrían producido las caras en la casa y otros fenómenos parapsicológicos como psicofonías. La Casa de las Caras de Belmez permanece cerrada desde que María Gómez falleció en el año 2004, aunque solo se abre a las visitas que quieren ver los enigmáticos rostros. Pues continuamos aquí en Factor Desconocido y pues bueno, pudimos escuchar esta cápsula con los antecedentes del caso Belmez, que como ustedes pudieron ver en las imágenes de aquel entonces, pues la gente se agolpaba para poder ir a observar este fenómeno extraño, que en un principio los escépticos habían comentado que pues había sido un fraude organizado por los habitantes de la casa, y que los rostros los habían creado con carboncillo y vinagre. Entonces, en posteriores investigaciones que realizó Germán de Argumosa y también Hans Bender, pues se demostró que no era así, y que retaban estos rostros prácticamente a toda lógica y a todo procedimiento científico o natural con los cuales se pudieron haber creado, ¿no? Sí, claro, y además algo importante es de que si bien el pueblito se vio de cierta manera beneficiado hasta cierto punto con el turismo, hasta lo que yo tengo entendido es que directamente en la actualidad, pues la casa aparece semiabandonada, con un letrerito ahí que dice cuáles son las horas de visita. Exacto. Pero vamos, no se le ve el lucro, o sea, es decir, si hubiera sido desde un inicio con el afán de lucrar, como tantos otros casos que podemos conocer, similares de la fenomenología, aquí lo que te da un poco más de idea de cierta autenticidad es de que si hubiera sido así desde un inicio, por pura cuestión fraudulenta, pues entonces la casa no estaría en ruinas, sería de esa manera, ¿no? Exactamente, y sería un emporio prácticamente alrededor del fenómeno, cosa que no ha sido así. Entonces se han dado muchas cosas aquí, ¿no crees, Arturo? Sí, definitivamente el lucro no está en primera instancia por parte de los familiares. Creo que, como tú bien lo dices, más bien ellos buscaban saber la verdad de lo que estaba pasando, porque ellos también estaban asustados. El hijo de la dueña de la casa, habrás de recordar, en esta cápsula lo mencionamos, pues incluso pintó y puso yeso para que pues ocultar o desaparecer el rostro. Sin embargo, volvió a aparecer, y pues eso les generó mucha incertidumbre, y por eso pidieron también que los visitaran diferentes investigadores de lo paranormal. Pero precisamente hablando de las investigaciones y hablando de los comentarios ya por parte de los interesados en estos temas, fíjate que nos encontramos un documento bien interesante donde el doctor Fernando Jiménez del Oso precisamente entrevista a Germán de Argumosa. Él fue pues un investigador de lo paranormal, Germán, el cual le dio un seguimiento muy preciso a este caso. Incluso en este documento videográfico que vamos a mostrar, menciona que pues el gobernador le pidió que investigara, porque ellos tampoco sabían qué era lo que estaba pasando.
todo, ¿no? ¿Qué te parece, Rafael, si vamos a escuchar esta entrevista con Fernando Jiménez del Oso? Excelente. Yo tuve noticias de que habían aparecido unas caras en Belmez de la Moraleda, en la provincia de Jaén. Pero me dijeron que allí acudía mucha gente. Y aun cuando siempre es conveniente coger estos fenómenos desde su comienzo, me hablaron de tales cantidades de personas, de tal muchedumbre, que dejé pasar los primeros meses. Hasta que tuve ocasión de entrar en relación con el entonces gobernador civil de Jaén, el señor Ruiz de Gordoa. Interesa dejar claro si fue tu propia iniciativa o fue porque el gobernador civil de esa época te invitó, te pidió tu investigación en torno a las caras de Belmez. No, la iniciativa partió de mí. Lo que sucede es que al hablar con él en Jaén, al presentarme a él antes de iniciar la investigación, entonces él me pidió que la iniciara, que estaba muy interesado, incluso me dijo que elaborara un informe que luego él le daría su curso a las autoridades superiores, y así lo hice. Recuerdo que en aquella conversación donde me dio, como digo, toda clase de facilidades, llamó, incluso por teléfono, a las autoridades de Belmez diciéndole que se pusieran a mi disposición, cosa que desde entonces ha venido ocurriendo sin ninguna excepción. Yo, claro está, le pregunté en principio que cuál era su opinión. Entonces él me contestó que había hablado con las autoridades del pueblo y que en caso de que allí hubiese fraude, les pedía que este fraude se descubriera, porque realmente aquello pues empezaba ya a molestar. La prensa en principio fue sumamente favorable a este fenómeno, pero de la noche a la mañana, donde había dicho sí, dijo no. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué sucedió? Precisamente este viraje de los medios informativos, de ciertos medios informativos, del que se hicieron eco los demás, este viraje de la noche a la mañana, sin intervalo alguno, fue lo que le hizo pensar al profesor Harvender de Friburgo que yo estaba ante la pista de un fenómeno paranormal que tal vez pudiera resultar sumamente importante. Surgió otro argumento, y el argumento es este que se puede ver repasando los periódicos de la época, pues se puede encontrar uno con el argumento que, repito, era el siguiente. Hemos pintado con sales de plata en el laboratorio sobre una superficie de cemento y hemos visto que esa superficie así pintada se oscurecía por la acción de la luz. Entonces concluía que así era como habían sido pintadas las caras de Belmez. Claro, esto no concluye nada, esto no quiere decir nada, porque el hecho de que las sales de plata se oscurezcan ante la acción de la luz, eso ocurre en Sebastopol, en Belmez y en todos los sitios donde haya luz. Por lo tanto, este no era un argumento que concluyera. Lo que había que demostrar es que las sales de plata estaban allí, no que con sales de plata se podía pintar y esta pintura se oscurecía por la acción de la luz. Sin embargo, es lamentable. Este argumento, digamos entre comillas, fue lo que convenció a gran parte de españoles de la falsedad de las caras de Belmez. Realmente se trata de un lamentable test del espíritu crítico de cierto sector de los españoles. Es increíble que esto pudiera convencer a nadie, pero hubo mucha gente que quedó convencida por este pseudo argumento. Entonces, Bender y yo, mientras tanto, ya habíamos iniciado la investigación y nos decidimos a precintar el suelo de la habitación. Esta era una prueba, de ser positiva, pues una prueba fehaciente. Se precintó la habitación delante de él, el suelo, mejor dicho, primeramente el suelo de la habitación con un plástico y al mes y con actas oficiales. Al mes se levantó el precinto y nos encontramos con nuevas formaciones, los cuales se levantó también la correspondiente. ¿Habíais tomado constancia, Germán, fotográficamente de las caras antes de realizar? Sí, claro, sí. Se hicieron... el precinto y después... Sí. Se dividió el suelo en rectángulos de 60 por 40, que se fueron numerados, entonces se tomaron una serie de fotografías antes y otra serie de fotografías después, en fin, con el mismo aparato, con la misma cámara, en las mismas condiciones, en fin, etcétera, claro, conservando todas estas constantes, porque si no podía haber modificación. Entonces se levantó un acta donde hay constancia, en fin, de que realmente pues allí no solamente había habido modificaciones, sino también nuevas formaciones. Nuevas formaciones. Sí. Perdón, ¿qué posibilidades hay con ese rigor, con ese método que se utilizó, de que se hubiera falseado el resultado? Sí. ¿Es posible que alguien hubiera levantado los precintos? ¿Había posibilidad de eso o no? No, era completamente imposible, porque incluso Bender, con ese rigor que le caracteriza, y que tener en cuenta que es un hombre
en fin, que lleva 40 años en el campo de la parapsicología investigando, que ha alcanzado un prestigio tremendo y que no podía arriesgarse a perder ese prestigio de tantos años en Belmez ni en ningún sitio. Entonces él llegó incluso a poner en los tacos que se fijaron en el suelo con cemento, llegó incluso él a colocar una serie de signos que ni yo quise conocer. Cuando él quiso decirme cuáles eran los signos que había puesto, le dije que no quería saberlo, ni yo quería saberlo. Pero aparte de esto, también en el cemento, todavía hablando, colocamos nuestras huellas dactilares. Es decir, era prácticamente imposible que allí aquello pudiera levantarse para ser manipulado y luego colocado otra vez en la misma posición. Pero es que, posteriormente a esto, incluso precintamos la habitación, pero esta vez ante notario, ante el notario de Huelma, de un pueblecito cerca de Belmez. Estuvo la habitación precintada y al cabo de un mes volvió el profesor Bender, vino también un equipo de la televisión alemana, se levantaba el precinto y nos convencimos de que realmente allí también se habían producido modificaciones. En este caso también habéis obtenido fotografías. Sí, exactamente igual. Y posteriores. Sí, se hicieron una serie de fotografías antes y después del precintado. Se apunta también la hipótesis, o se habla de resultados de una investigación en los que se dice que una de las caras concretamente pudo haber sido pintada con un pigmento tan común que es hollín y vinagre. Sí. Bueno, esto es natural y lo que me extraña es que en ese análisis no apareciera también pues sal y restos orgánicos de comida, porque precisamente esa cara que se recortó y que se empotró en la pared, que aparece coloreada, es una cara que surgió en el lugar donde se guisa. Y que se sabe que está ahí hollín y restos orgánicos como natural. O sea que esto no quiere decir nada en absoluto, pero se puede hacer una contraprueba. Es decir, yo invito a ustedes, telespectadores, a que intenten dibujar en su casa, a que intenten pintar con hollín y vinagre. Y después procuren limpiar, frotar esa superficie y vean a ver si queda algo de lo que han pintado antes. Regresamos aquí a Factor Desconocido. ¿Qué tal la entrevista con Germán de Arugomosa? Entrevistado por el doctor Fernando J. Telles, ¿no? Perdón, Jiménez Veloso. Sí, pues mira, la verdad es un documento realmente histórico, porque bueno, pues además el doctor Jiménez del Oso, pues precursor de un periodismo de investigación de la fenomenología ovni, española y mundial. Exactamente, y no solo ovni, sino de varias temáticas que abordaba en revistas, en libros evidentemente, y en programas de televisión, ¿no? Que ahora ya son documentos históricos como esto que se acaba de presentar. Sí, definitivamente un testimonio gráfico muy interesante y donde nos detalla precisamente el inicio de su intervención en este caso, cómo lo fue abordando, cómo lo fue investigando y además cómo le pusieron un alto para que no continuara con la investigación. Hay que recordar que en aquel entonces, bueno, estaba el régimen franquista, socialista, y pues cualquier cosa que alterara a la población pues no era bien visto por parte del régimen, ¿no? Sí, claro, una censura evidente, lo cual hace más valioso el hecho de haber investigado este caso que inició desde 1971. Es muy valioso esto porque requería, pues, entre otras muchas cosas, aparte del rigor de la investigación, pues valentía, ¿no? Para hacer ese tipo de investigación en aquel entonces, en esas circunstancias. Definitivamente, Rafael. ¿Qué te parece si vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido? Les recuerdo que estamos a través de SM Radio y continuamos regresando. Vamos a escuchar unas psicofonías que pudo captar precisamente ahí en Belmez el investigador Pedro Amorós. Nosotros continuamos aquí en Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué dirías en voz alta de lo que sucede en Querétaro? Estoy harto del tráfico. Mucha inseguridad. Me encanta Querétaro. Ya somos muchos. Su comida buenísima. Querétaro, que me entierren aquí.
porque lo importante es expresar en Vox Alta, con Guillermo González e invitados. Los mejores analistas de Querétaro, hablando de los temas que a ti te interesan, de una manera ágil, sencilla, directa e informada. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. La expresión libre está en Vox Alta. En Vox Alta. Por SM Radio. Contenido inteligente. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Bojorquez, profesionista que ama lo que hace. Te invito a que nos escuches todos los martes de 1 a 2 de la tarde en SM Radio, en tu programa Mujeres Exitosas, en donde entrevistaremos a hombres y mujeres que se están animando a hacer cambios importantes en su vida y nos inspirarán a la realización de tus sueños. Te recuerdo que nos escuches en www.smradio.com.mx. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Seguimos en Factor Desconocido y le doy las gracias por continuar con nosotros a través de la señal de SM Radio. Y bueno, como ya les habíamos comentado, ahora vamos a escuchar y ver a las personas que nos están observando a través de Facebook Live la entrevista que se le realizó a Pedro Amorós. Él tuvo la oportunidad de reabrir la investigación ya de una manera más actual y pudo pues obtener ciertas psicofonías que pudo grabar en la casa de donde aparecieron los rostros de Belmez. ¿Qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula con Pedro Amorós? La definición de una psicofonía yo creo que es lo más complejo que existe dentro de la fenomenología paranormal. Quizás porque no sabemos quién o qué está detrás de ella. Lo que sí sabemos es lo que no es. Podemos hablar de que no son portadoras electroacústicas porque se utilizan aparatos para desechar esa hipótesis. Sabemos que no son gargantas humanas porque no utilizan el umbral de frecuencia de una garganta humana. Y también sabemos que bueno, pues, no son ondas que han quedado atrapadas en el ambiente porque eso físicamente, la física nos dice que es imposible. Por lo tanto, todo lo demás queda pues, en un ámbito de halo de misterio que nos hace incluso pues, apostar por una hipótesis, ¿por qué no decirlo?, trascendente. Mientras el equipo de la SEIP prepara los equipos capaces de captar psicofonías, Pedro Amorós nos recuerda las voces inexplicables que más le impactaron. Recuerdo con una psicofonía que grabamos, cuando se preguntó, sobre todo, hacia el nombre de alguna de esas caras,
Una voz fue contundente: matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Otra grabación muy interesante que se obtuvo fue precisamente cuando estábamos allí, registrando, trabajando en la casa. Una voz dice con claridad: quien viene aquí vuelve a renacer. Vale. Ahí. Vale. Vale. María Gómez Cámara era una persona que se prestaba mucho a la investigación. A ella le gustaba grabar psicofonías. También en un momento, un día, ella preguntó el por qué han venido aquí esas caras, aquí a mi casa. Y una voz le dice con claridad: es un abuso. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Cuando hicimos un día, cuando en una ocasión hicimos alusión a que si las caras podrían ser entes, entidades, seres del más allá, una voz dijo con claridad: almas hay. Quizás uno de los enigmas sea quiénes son esas caras, de quiénes son. Y así lo preguntamos. Ante esta pregunta la respuesta fue contundente: Ángela. Una de las psicofonías más importantes que se han registrado aquí se obtuvo 3 días después de la muerte de María Gómez Cámara. Ante la pregunta de dónde estaba María, de cómo estaba María, una voz dice: ella vive. ¿Qué tal, Rafael, amigos? Con estas psicofonías que se pudieron captar en Belmez por parte del investigador Pedro Amorós, realmente espero que las puedan pues notar en el audio, pero sí valdría la pena escucharlas muy bien. Es un tema bastante polémico el de la psicofonía, sin embargo es un fenómeno que está ahí, que bueno, tiene por parte de los escépticos muchas explicaciones, que si la temperatura, que si los materiales con que están hechos las casas, en fin. Sin embargo, no han dado una respuesta contundente para tratar de explicar esto. Claro, y además no es el tema nada más de este caso en particular, hay muchos casos en donde la psicofonía ha sido una herramienta más que le ha permitido a ciertos investigadores llegar a un paso más allá, que usen la psicofonía como una herramienta. Obviamente, como tú dices, tiene su polémica, como todo hay pros y contras, ¿no? Habrá gente que dice: no, hombre, pues estos tipos están locos. Habrá otros que digan: ah, no, pues lo tomamos deportivamente, ni todo es cierto, ni todo es falso, simplemente pues hay que ir dilucidando con el criterio y con la investigación y con la información, que sí es cierto y que no es tan cierto. Eso ya depende obviamente de en qué contexto se da la psicofonía, qué investigador es el que está aplicándola como una técnica de investigación, etcétera, ¿no? No es la psicofonía como tal y ya, yo la veo, no sé si tú coincidas, Arturo, como una herramienta más. Es parte de todo lo que se tiene que hacer para poder tener una buena investigación. De hecho, ahorita lo comentábamos, ¿no? La investigación de campo, también en este aspecto la psicofonía tiene mucho que ver con el contexto, lo que se escucha y lo que se está investigando, ¿no? Que tiene mucha relación. Entonces, es de llamarse la atención este caso de las psicofonías con Pedro Amorós. Y es así como concluimos de alguna manera momentáneamente el caso de los rostros de Belmez, que bueno, como ya comentaba, Iker Jiménez acaba de sacar, bueno, hace un par de años, digo, recientemente, un documental, un reportaje referente a las actualizaciones de los rostros de Belmez, y pues bueno, ha arrojado interesantes datos. De hecho, esperemos tener a Iker en entrevista
aquí en Factor Desconocido y que nos haga saber estos nuevos datos acerca de los rostros de Belmes, ¿no? Muy bien, excelente. Y pues sí, como tú dices, momentáneamente ahí la dejamos y obviamente más adelante retomaremos y otros temas. Pero Rafael, tienes más datos acerca de un tema que nos traes a continuación. Sí, claro. Bueno, pues entrados ya en materia, pues vengo a platicarles de algo muy interesante que tiene que ver con las investigaciones del doctor Corrado Malanga. Él es un profesor de química orgánica de la Universidad de Pisa, en Italia, que desde la década de los 80s ha tratado a miles de personas con experiencias de abducción por entidades no humanas, mediante técnicas de hipnosis regresiva, de programación neurolingüística y algunas otras técnicas. Aquí lo interesante de todo esto es de que no nada más nos vamos a la fenomenología explicada con la hipnosis. Esto va mucho más allá, es algo más profundo. El doctor lo que hace es que básicamente, después de hacer este tipo de técnicas de hipnosis con la gente que comenta que ha sido abducida o que tiene sospechas de serlo, poco a poco va profundizando a lo largo de varias sesiones y resulta que concluye después de estas sesiones de que, bueno, pudiéramos hablar incluso como de auténticos exorcismos, en un sentido amplio del término, no como el que se ha manejado usualmente, fundamentalmente en la Iglesia Católica, sino desde un punto de vista en donde el doctor lo que nos explica es de que él puede lograr hablar, y de esto hay testimonio gráfico, en video, en audio, etcétera, más evidencia física, donde se logra hablar con la entidad alienígena que está dentro del cuerpo humano y también con lo que él le llama ánima. Es decir, el ánima él explica desde un punto de vista de la connotación de Platón, para no entrar a connotaciones religiosas. El ánima es entendida como el principio divino e inmortal que nos faculta para el conocimiento y la vida buena. Esa es como la definición de ánima, ¿no? Entonces, en este tipo como de exorcismo que hace el doctor, él logra enfrentar, por un lado, la entidad alienígena que está físicamente en el cuerpo humano con su ánima, y a esta última, al ánima, le hace percatarse de que existe una entidad alienígena que le está haciendo daño al cuerpo humano y que ese cuerpo humano pues es el vehículo físico donde habita el ánima. Entonces es muy interesante porque en los testimonios tú puedes ver de que se logra comunicar en este tipo de terapia con estas entidades, con la entidad que aparentemente está ocupando el cuerpo físico, que pudiera ser fruto de la abducción, y se comunica también con el ánima, que es lo que está dentro del cuerpo humano también, y entonces cuando logra que el ánima se confronte con esta entidad alienígena, entonces el ánima se da cuenta de que se le está haciendo daño al cuerpo físico, y entonces prácticamente expulsa o funde a la entidad invasora. Esto obviamente a muchos les parecerá como cuento de ciencia ficción. Yo les podría decir que, dada la evidencia de miles de casos que se han atendido, porque no nada más es el testimonio de alguien que está en una terapia, sentado en un diván, en un colchón, y que se le está haciendo una hipnosis regresiva, sino también hay evidencia física, hay pruebas físicas más allá de los testimonios bajo hipnosis, cicatrices, perturbaciones físicas, tipo quemadura, por ejemplo, y algo bien importante, microimplantes en el cuerpo. No todos los abducidos que ha tratado el doctor Malanga han aparecido con implantes. Sin embargo, sí un alto porcentaje han aparecido mediante resonancias magnéticas y tomografías con unos objetos de tamaño diminuto, de no más de 5 milímetros, que están implantados usualmente en paladar, nariz o boca, y que incluso en algunos casos se han extirpado. Entonces ya luego cuando se extirpan, obviamente se mandan a analizar y salen cosas muy raras, isótopos que no
que no necesariamente corresponden con materiales que existen aquí en la Tierra o cuyo componente químico es diferente al que es conocido. Alguna de las teorías que maneja el doctor Malanga y el grupo de investigación con el cual trabaja es que o pudieran ser instrumentos de posicionamiento para saber dónde está el individuo en todo momento, como si fueran una especie de GPS, como los que se implantan a nuestras mascotas o incluso en humanos. Hay empresas que ya a ciertas personas les implanta ya chips para ver en dónde están. O bien pudieran ser instrumentos físicos para alterar de alguna forma la conciencia del individuo o su química cerebral y glandular. Pero esa es una hipótesis de trabajo, no es algo que esté plenamente demostrado. El doctor Malanga también nos ha propuesto un test para determinar si un individuo ha sido abducido o no por estas entidades. No quiere decir que si ya te avientas el test, ya que y a todo le respondiste que sí, pues ya eres abducido, ¿no? Y ya no, te sugestiones. Es complementario, ¿no? Exactamente. Lo que estábamos comentando hace un momento, es complementaria esta parte porque, pues como bien lo indicabas hace un momento fuera del aire, pues está la investigación de campo, están diferentes pues, protocolos de investigación para poder determinar si realmente hay una abducción o hay algo completamente explicable. Exacto, sí, porque el fenómeno de la abducción es muy amplio y obviamente, así como por ejemplo en el caso de Belmes o en el caso de las psicofonías, hay tanto los investigadores o las personas que están a favor, que están en contra, que dicen que todo es una locura, que nos vayamos todos al manicomio, y hay también los que dicen que no, a ver, espérate, tómatelo, como insistimos tantas veces deportivamente, no niegues a priori ni afirmes a priori, simplemente escucha, investiga, indaga un poco más allá, ve la evidencia física. Por eso les vengo a traer yo esta cápsula hablando del doctor Malanga. Se puede encontrar en internet un montón de videos, la mayoría en italiano, algunos ya subtitulados en español, porque buena parte del trabajo del doctor pues está en su idioma natal. Por eso es que es relativamente desconocido en habla castellana, en habla del español castellano, porque muchos de sus trabajos no se conocen porque están todavía en italiano. Entonces como que hay que escarbarle un poco más como para poder tener contacto con esta investigación. A mí me llamó particularmente la atención porque se me hace un trabajo muy profesional, independientemente de que creas o no en el fenómeno de la abducción. Recuerden que aquí no se trata de venir a evangelizar a nadie o de que a fuerzas alguien crea en esto, es simplemente dar a conocer que hay una investigación de alguien que se llama Corrado Malanga, que desde 1980 y tantos ha venido tratando miles de abducidos que llegan a su consulta, porque es prácticamente un consultorio, que le narran de lo que han padecido y que bueno, pues a través de diferentes técnicas y de irle escarbando a la mente consciente e inconsciente y subconsciente, este tipo de fenómenos que le ha pasado a un montón de personas. También algo interesante es de que, además de lo que ya les comenté de pruebas físicas, del test para determinar si pudiera ser abducido o no, pues también ha publicado varios libros y hay una película muy interesante que se la pueden topar en internet, que se llama 6 días en la Tierra, que bueno, es de un productor italiano que se llama Venturi, de apellido Venturi. Yo la verdad cuando vi la película, pues sí me estremeció, porque está bien hecha la película, está hecha a raíz de la investigación de varios casos y como que se compendiaron todos esos casos en la historia principal de la protagonista de esta película. Evidentemente la película pues no ha tenido la difusión que pudiera esperarse por obvias razones, ¿no? Pero sí es muy interesante verla en el ánimo de la investigación para darte cuenta de que no trata únicamente de un caso en particular, sino es el compendio de varios casos. Entonces, obviamente, pues se tocan varios temas más allá de la abducción.
Entonces, pues es simplemente como sembrar la espinita, de la cosquillita de la curiosidad. Y de profundizar en el tema, precisamente ahorita que mencionabas acerca de la información del doctor Corrado Malanga, estoy viendo su página de internet, su portal de internet, por si quieren anotarlo y consultar pues la información que nos está comentando Rafael, es www.abducciones.es.tl. Repito, www.abducciones.es.tl. Ahí trae varios apartados de lo que se trata, su investigación, la biografía del doctor Corrado Malanga, precisamente la introducción al fenómeno, como bien lo comentabas, la hipnosis regresiva, que también ha sido muy polémica y una herramienta también pues interesante para poder pues revivir casos de contacto o experiencias relacionadas al tema. También aquí en esta página de internet tiene su libro. Aquí trae un apartado para descargar el libro de las abducciones del doctor Corrado Malanga. Y bueno, también toca lo que es la parte del ánima, que bien no lo explicas, Rafael. Recuerdo mucho al doctor John Mack, claro, psiquiatra, que ya falleció, pero yo veo más al doctor Corrado Malanga, digo, John Mack se dedicaba precisamente también a la parte psiquiátrica, ¿no? Referente a los contactados o abducidos. Y veo que el doctor Corrado Malanga como que ya tal vez, esa es mi impresión, de que se involucra un poquito más al llamado, a la demonología o a la posesión, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, de hecho esta página que tú comentas, entiendo que es de un grupo que en habla castellana traduce los trabajos. Incluso hay un grupo de Facebook para que, bueno, si tú tienes una experiencia de abducción y quieres entrar en contacto con este tipo de técnica que aplica el doctor para poder investigar qué fue lo que te sucedió y ir un poco más a fondo, pues ahí te dan la oportunidad de ponerte en contacto. También viene ahí el test para que se te pueda, tú lo puedas aplicar ya sea en ti mismo o en alguien que sepas que ha tenido este tipo de experiencia. Es algo interesante. Como les digo, desafortunadamente buena parte del material del doctor está en italiano. Y entonces eso ha dificultado un poco que en habla castellana conozcamos más de estos trabajos. Y como bien comentas, hay algunas entrevistas que le han hecho al doctor Malanga en donde él habla justo de lo que tú acabas de decir, porque le preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia de su trabajo contra el de John Mack o el de algunos otros investigadores que han hablado de esto mismo, o que incluso han hecho grupos, ¿no?, como de apoyo, de autoayuda entre abducidos? Entonces el doctor lo que explica es que sí, en efecto, él va un paso más allá, porque él le da una connotación del ánima, no espiritual, es algo, ¿cómo decírtelo? Es algo más allá, en donde sabemos que existe algo en el cuerpo humano que no es nada más huesos, carne y sangre, es algo que va más allá, es algo que es atemporal, así lo explica él. No es físico, vamos. Exactamente, que está en otros planos, en otras dimensiones, y que eso es justo el punto de interés de todas aquellas entidades no humanas, que al no tener este componente que el humano sí tiene, eso es lo que más les interesa, porque es algo energético, es algo que les da, de lo que ellos se alimentan. Por eso los implantes a nivel de físico o a nivel no físico, porque justo ¿qué es lo que les interesa del humano? ¿Qué les puede interesar? Pues tiene que ser algo que está dentro de nosotros, pero que que tiene una manifestación física, pero que está aquí adentro, algo que es vital, algo que te da energía. Entonces, porque si no, pues esta humanidad, pues ¿para qué les interesaría, no? Sí, claro. Porque incluso él comenta de que evidentemente hay civilizaciones, hay razas, porque hay varias razas que él logra identificar por su experiencia ya de muchos años con abducidos. Hay desde los güeros altos de 2,80 metros de altura, los pleyadianos, ¿no? O como se llamen, hasta los reptiles bípedos, los famosos reptiles, las mantis o mantis,
y los seres pequeñitos, los clásicos grises, ¿no? Son las 4 razas principales que él logra identificar de la experiencia de abducción. Ojo, no quiere decir que porque seas güero, alto y de ojo azul o verde ya seas bueno, y porque seas chaparro, bajito y gris ya seas malo. Yo soy malo. Son los estereotipos, ¿no? Sí. Él incluso lo que dice es, a ver, ojo, aquí hay un montón de cosas. Sí, claro. Hay un montón de disfraces. Estas entidades, las entidades oscuras, por llamarlo de alguna forma, que están no a favor del humano, sino están usando al humano, por llamarlo de alguna forma, durante mucho tiempo, se pueden disfrazar de buenos, bonitos y bondadosos. Por supuesto. O, ¿por qué? Porque juegan con los estereotipos, ¿no? Él dice, y en la película que yo les recomiendo se puede ver, ¿no? O sea, puedes ver seres así como que celestiales y angelicales, que luego a la mera hora resulta que son de lo peor y que se están aprovechando del humano, o viceversa. Engañan, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque explica el doctor que a él le queda claro que la mayoría de estas razas oscuras son tecnológicamente infinitamente más avanzadas que esta humanidad. Y por eso se aprovechan de la humanidad como para que a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, te engañen. Y entonces una vez que engañan al humano, entonces se meten en el huésped humano. Ya te engañaron, ya obtuvieron tu permiso consciente o inconsciente y prácticamente se posesionan de ti. Entonces, a partir de ese momento es que empiezas a tener un montón de experiencias y entonces es cuando llega la técnica del doctor Malanga para decir, bueno, si tú ya diste permiso consciente o inconsciente para esto que literalmente es una posesión, ¿cómo hacemos para sacarte de ahí? Para que vivas una vida normal y feliz. Entonces, pues es como yo mencionaba al inicio de esta sección, pues literalmente estamos hablando de un exorcismo. Sí, claro. Nada más que ya en una connotación no religiosa, no de la Iglesia Católica o de alguna otra iglesia que practique exorcismo, sino ya desde un punto de vista de algo que ya es como, desde un punto de vista ya técnico, de hipnosis, de psicología, de psiquiatría, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema multidisciplinario que da lugar como para pasarnos aquí una buena cantidad de horas hablando del fenómeno. Nuevamente, como inicié comentando esto, hay que tomarlo de manera con mente abierta, con los pies en la tierra. Ni creer que todo es bueno, ni todo es malo, ni que todo es falso, ni que todo es verdadero. Simplemente es presentarles algo que es muy interesante, porque evidentemente lo es, y que puede estar afectando a muchos miles o millones de personas en todo el mundo. Porque el doctor también comenta eso. Hay muchas personas que me han venido a ver que ni siquiera sabían que habían sido abducidas. Pero que al momento de aplicarles el test y luego las técnicas, ellos mismos se dan cuenta de que han sido abducidos. Entonces, es ir también más allá, ¿no? Ok, ya sé que fui abducido, ya sé que se están alimentando de mi energía, doy por buena esta teoría, ¿y ahora qué hago? Sí, claro. Tal vez en este momento para los radioescuchas y televidentes de Facebook Live, pues les parecerá un poquito increíble, ¿no? De hecho, yo estaba platicando hace unos días con algunos compañeros y me decían, es que ¿cómo tú te estás metiendo en toda esta onda de lo paranormal y de los ovnis y todo? Es que tú siendo periodista, casi que me excomulga, ¿no? Pero es que realmente estos temas, tal vez en este momento no tengamos los conocimientos necesarios para demostrar que son reales, pero que existen realmente. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es Nikola Tesla, ¿no? Sobre la energía libre. Nadie lo peló, lo hicieron a un lado, le dijeron que estaba loco, que vamos, casi también que lo excomulga, ¿no? Y años después, ahora vemos que realmente esa energía invisible existe. Sí. Simplemente que en el momento no había tal vez el desarrollo tecnológico o cuando menos, como tú dices, ¿no? La apertura de conciencia. Claro, o los intereses económicos, ¿no? También cuando gustes, influyen podemos hacer un programa dedicado a la figura de Nikola Tesla, que
creo que se resume en una frase: el futuro me pertenece, ¿no? Así creo que llegó a decir el buen Nikola Tesla, porque en efecto el radio, los transistores, muchos inventos que ahora la telefonía celular, el internet, etcétera, muchas cosas, él fue precursor de esto. Y volviendo un poco al tema del doctor Malanga, él incluso en sus entrevistas dice: miren, yo hace muchos años ya me di por vencido del hecho de venirles a presentar evidencias. ¿Por qué? Porque si yo vengo y les muestro evidencias de un implante que sacamos de un paciente, que no sabemos qué es, pero ahí está, y lo sacamos físicamente y se los mostramos, lo palpan ustedes, y hay mucha gente que aún así me dice: no, tú estás loco, lo inventaste. Sí, claro. De hecho, ahora que menciona lo de los implantes, son cosas con las que uno, interesado en el tema, puede trabajar, es decir, puede investigar. ¿Sí? Recordemos al doctor Roger Leir, claro, que también ya falleció. Él precisamente cuántas operaciones no hizo para extraer los implantes, ¿no? Claro. Más adelante les vamos a presentar esos videos que están muy buenos, están muy interesantes. Cómo se ve que los implantes, a través de la radiografía o del ultrasonido más bien, cómo se ve el implante que se mueve. Y cómo lo logra sacar y obviamente pues, lo llevan con análisis metalúrgicos. Hay elementos que pues bueno no se encuentran en nuestra atmósfera, que se encuentran precisamente en meteoritos como el iridio. Entonces todo eso es algo físico con lo que tratamos de dar un poquito más de luz a estos temas, ¿no? En el caso del doctor Corrado Malanga, precisamente trabaja pues con la mente, con la psique del ser humano, ¿no? Que también pues es un punto muy importante. Entonces creo que el trabajo del doctor Corrado Malanga es muy, muy loable. Sí, claro, sobre todo porque también hay que diferenciar, hay pacientes psiquiátricos obviamente o con problemas severos a nivel mental y emocional, esquizofrénicos y un montón de padecimientos que obviamente se van filtrando y ya llega a un pequeño porcentaje de gente que dices: ok, esto sí es un auténtico abducido, que ha tenido toda una problemática detrás, con evidencias físicas, porque incluso más allá de los implantes hay quemaduras o hay marcas específicas en ciertas partes del cuerpo, o sea, hay evidencias físicas. Claro. Entonces, sí, como ya comentamos, este tema da para muchos programas, para muchas horas. Yo invito al público, a quienes amablemente nos escuchan o nos ven, a que, bueno, pues escarben un poquito más, investiguen un poco más. Ojalá que la semilla de la curiosidad pues la hayamos plantado en terreno fértil, para que pues no nos quedemos más allá de escuchar o de ver el programa, ¿no crees? Sino ir más allá e investigar por sí mismo. Yo te felicito, Rafael, por habernos traído el perfil del doctor Corrado Malanga, un tema muy, muy interesante, que como tú bien lo dices, vale la pena que los interesados en el tema conozcan y que pues estén informados de las nuevas vertientes en la investigación y recopilación de datos, ¿no? Entonces, de verdad te felicito. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido? Seguimos a través de www.SM Radio y regresando vamos a escuchar el audio que ya habíamos comentado fuera del aire entre diferentes pilotos comerciales chilenos y pues la torre de control, donde pues reportan el avistamiento de varios objetos voladores no identificados. Esto acaba de suceder ahora a inicios de año. Continuamos aquí en Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué dirías en voz alta de lo que sucede en Querétaro? Estoy harto del tráfico. Mucha inseguridad. Me encanta Querétaro. Ya somos muchos. Su comida buenísima. Querétaro, que me entierren aquí.
porque lo importante es expresar en Vox Alta, con Guillermo González e invitados. Los mejores analistas de Querétaro, hablando de los temas que a ti te interesan, de una manera ágil, sencilla, directa e informada. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. La expresión libre está en Vox Alta. En Vox Alta, por SM Radio. Contenido inteligente. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Bojorquez, profesionista que ama lo que hace. Te invito a que nos escuches todos los martes de 1 a 2 de la tarde en SM Radio, en tu programa Mujeres Exitosas, en donde entrevistaremos a hombres y mujeres que se están animando a hacer cambios importantes en su vida y nos inspirarán a la realización de tus sueños. Te recuerdo que nos escuches en www.smradio.com.mx. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Continuamos aquí en Factor Desconocido y llegamos a la recta final, mi querido Rafael. Un último comentario para los televidentes y radioescuchas de Factor Desconocido. Bueno, pues que vamos a ver algo bien interesante de una nota que el caso se dio en mayo de este año, aunque se publicó recientemente, y el testimonio es muy impresionante porque pues es un avistamiento corroborado por varios aviones al mismo tiempo allá en Chile. Así es, la cadena RT de noticias titula la nota: 6 aviones reportan al mismo tiempo la presencia de luces extrañas en el cielo. A continuación vamos a escuchar el audio entre los controladores aéreos y estas aeronaves comerciales, pues reportándose entre sí la presencia de objetos voladores no identificados. Cabe señalar que, bueno, pues este acontecimiento se dio en Chile y la próxima semana que vamos a transmitir aquí en Factor Desconocido, vamos a tener aquí una entrevista con Elizabeth Ramírez, quien ella es investigadora allá en Chile, en Rancagua, y nos va a platicar acerca de este caso y de otros que han acontecido allá en aquel país. Nos va a comentar también acerca del CEFA, que es la dependencia del gobierno chileno por parte de la Fuerza Aérea, que se encarga de la investigación de pues objetos voladores no identificados. Yo soy Arturo León y le doy las gracias por habernos acompañado aquí en Factor Desconocido. Lo invito a que nos acompañe la próxima emisión a través de www.smradio, y a continuación los dejamos con el audio íntegro de los pilotos comerciales y la torre de control allá en Chile. Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo.
Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Al momento no podemos la Libor porque están las luces ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es. Y al momento una luz desapareció, ahora solo queda una. Santiago, en Chile 639, ¿nos podría indicar la identificación del tráfico que nos antecede? El tránsito que lo antecede es el Amperú 2473. 2473. ¿Se confirma en esta secuencia? Adelante para el 2473. Posición hacia abajo, al parecer sobre el mar. ¿Podría identificar también otra luz? A ver, atento. Nosotros tenemos una luz a la vista, aproximadamente a las 4 de nuestra posición. Donde estaban las dos, ahora solo hay una. Afirmativo. Ahora veo desde claramente un poco más hacia el sur, desde ya a nivel del mar, aparentemente hay una leve luz muy pequeña que aparece y desaparece. Exactamente. Copa 174, Avin Libor 340, y ahora tenemos 3 luces. Estamos a la derecha de Libor 340 y las luces las tenemos a la izquierda, aproximadamente a las 10 de nuestra posición. Las luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también. Juan Carlos le cuenta. De hecho, vamos a girar a la derecha porque parece que se están acercando. Prosiga. Muy buen día. Buen día. Tiene una nota ahí con UFOs. ¿Cómo? Ahí a la cuadra de Libor hay una nota que dice UFOs. Sí, está lleno de ovni ahí. ¿En serio? Claro, por eso se desvió tanto el Copa. Y el LAN 639 y el 2473 también los vieron. Qué bueno. Ya, muy bien. Chao. Santiago, LAN Chile 501, pesado, posición. Ok, posición Ispel a las 0811, nivel de vuelo 370. Estimando Libor a las 0832. Sigue Tacna. Y tenemos en esta posición la luz a la 1 de nuestra posición, alrededor de la cuadra de Libor. Qué fenómeno más extraño. Ahora tenemos 3 luces en forma de triángulo. Copa 174. Santiago, LAN Chile 577 de posición. LAN Chile 577, posición Libor a las 0834. Siguiente Zulna, perdón, Ispel a las 0812, siguiente Libor a las 0834. LAN Chile 577. Notificaremos Libor, LAN Chile 577. LAN Chile 640 Oceánico. Mantiene minuto 38. LAN Chile 501 y ahí está apareció la tercera luz. Avianca 098 Oceánico. Santiago, LAN Chile 577. Sí, a unas 60 millas de Libor y confirmamos también la... Esa firma, sí, entre las 2 y las 3, LAN Chile 577. Podrían ser unos 2000 pies por debajo y distancia unas 20-30 millas. Afirmativo, las tenemos en este momento casi a las 3, una más intensa que la otra.
Son 2 luces. ¿Coa? Señor, buen día, de acá del Centro de Control Oceánico en Santiago. Buenos días, cuéntame. Buenos días, lo que pasa es que ha habido una situación bastante extraña en el sector de Libor. Ya. En la aerovía Uniform Lima 780. Ya. Ya hay unas 5 o 6 aeronaves que han notificado movimiento de luces, 2 o 3 luces, hasta 4 luces en ese sector al este, digo al oeste del sector Libor, a nivel o más bajo que ellos. Y todavía se mantiene la situación. Pasaron 3 aeronaves que notificaron eso. De hecho, una aeronave se desvió 20 millas para evitar el nivel más o menos bajo, 32.000 pies aproximadamente. Ya. Ahora hay 2 tráficos que vienen por la misma aerovía desde Estados Unidos y están sobrevolando el sector y también los tienen a la vista a las 2 o a las 3 sobre el mar, en esa aerovía. En el sector de Libor. Claro, y no hay tráfico. El tráfico que tenemos nosotros lo tenemos controlado, pero esas luces que evolucionan ahí, no en el radar nosotros no las podemos ver. Ya son varias luces entonces. Claro, hasta 3 y no han informado. Ya. Y como le digo, sigue la información, así que por eso ya lleva más de media hora que estamos recibiendo los reportes. Por eso prefiero avisarle, por cualquier cosa. Ya vamos a coordinar con la Quinta Brigada porque eso está en la jurisdicción de la Quinta Brigada. Perfecto. LAN Chile 501, ha chequeado Libor a las 3.2, nivel de vuelo 370, estimando Sulna a las 5.8. Recibido. En esta posición tenemos las luces a las 4. Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.